estar con nosotros. Es un placer tenerlos a ustedes. Nuevamente en el repaso de la lección número 11, los Estados Unidos en la profecía, en la parte 2. ¿Quieren invitarlos a ellos? Muy buenos días, hermanos. Estamos acá, gracias al Señor que nos ha permitido un año más para que continuemos con las lecciones que empezamos el año pasado, que sea de bendición en este año y que nos podamos familiarizar con la escuela sabática y podamos estudiar y sacar el provecho que sea necesario para nuestras vidas. Los invito para que cada mañana nos puedan sintonizar a través de las diferentes plataformas, YouTube, Facebook y la radio. Los invitamos para que nos puedan sintonizar por medio de esas plataformas. Amén. Bueno, ya ustedes saben que a través de Facebook ustedes nos pueden buscar a través de Ministerio del Fuerte Pregón. Lo puede hacer a través de la radio, ya sea visitando nuestra página web, iglesiaelfuertepregón.net, o lo puede hacer a través de MyTuner. Si usted tiene un teléfono iPhone, puede bajar la aplicación buscándonos a través de Radio Iglesia El Fuerte Pregón, o también lo puede hacer a través de Google Play. Si usted tiene un teléfono Android, puede bajar ahí la aplicación y buscarnos como Iglesia El Fuerte Pregón. También lo puede hacer a través del YouTube. Usted encontrará este logo que usted ve en la parte de atrás de nuestra espalda. Ahí hay 2 canales en YouTube donde usted puede suscribirse. Y ahí pues igual usted, si lo hace, usted recibirá una notificación cada vez que salgamos al aire. Bueno, sin más preámbulos, hermanos queridos, vamos a tener una pequeña oración antes de dar comienzo. Así que te voy a pedir a ti que por favor ores. Padre, nuevamente te damos gracias en esta mañana. Gracias por bendecir a este pueblo, Señor. Gracias por poner en nuestras vidas, Señor, el querer compartir con nuestros hermanos en diferentes partes del mundo que nos sintonizan. Que podamos, Señor, gozarnos en su palabra y podamos meditar en esta lectura. Amén. Padre, que sea de provecho para nuestra vida espiritual, así como también bendice a los hermanos que a lo mejor estén enfermos o que tengan alguna necesidad física o mental, que tú seas con cada uno de ellos, Padre. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien, hermanos queridos, aquí podemos darnos cuenta en realidad de cómo a través de esta lección podemos aprender muchas cosas. Vamos a leer la declaración. Permíteme yo leer la declaración y tú me lees la pregunta. Recordemos que estamos estudiando, hermanos queridos, antes de que me pase por alto, es la historia de la iglesia en su parte 2. Ya estudiamos la parte 1. Estamos ya casi por terminar la parte 2 y muy pronto, hermanos queridos, estaremos dando inicio a la parte número 3 y ahí cerrando la historia de la iglesia que fue levantada en ese tiempo de 1844. Bien, dicho esto, dice la inspiración de esta manera. En el capítulo 13, hablando del capítulo 13 de Apocalipsis, del verso 1 al 10, se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Se dice de la bestia parecida a un leopardo, le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios y para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que habitan en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Esta profecía es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño de Daniel capítulo 7.
¿Por qué es importante, hermanos, que entendamos esta profecía? Porque Daniel ya de por sí nos estaba hablando de alguien que se levantaría y que haría guerra contra los hijos del Altísimo. Por eso es importante que nosotros entendamos estas cosas, como dice el versículo 8 del capítulo 7 de Daniel. Miraba yo, dice Daniel, miraba yo, contemplaba los cuernos, y he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Sin demasiada similitud, ¿cierto? Sí. Con el libro de Apocalipsis. Así que, hermanos queridos, ahí podemos darnos cuenta que ya el Señor estaba describiendo a través de su palabra a ese poder religioso y político, ¿no? Ahora, ¿qué nos presenta la pregunta? Dice, ¿por cuánto tiempo se le dio autoridad al papado para actuar? Vamos a Apocalipsis 13:5. Apocalipsis 13:5. La palabra dice, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses. O sea, 42 meses, hermanos, equivalen a 1260 años. ¿Cuándo da comienzo esta profecía? En el año 538 después de Cristo. Y termina en el año 1798. Ahí, hermanos, es donde Roma papal recibe la herida de muerte. Donde Napoleón Bonaparte, ¿qué pasó con Napoleón? Lleva cautivo al Papa. Lo lleva cautivo y lo lleva a Francia. Es importante que nosotros entendamos la historia. ¿Por qué, hermanos queridos? ¿Por qué? ¿Qué sucedería? ¿Qué señales se iban a ver cuando se cumplieran esos 1798 años? Saben que hay algo casi inexplicable. En un libro, o yo diría que en un devocional que se encuentra en los escritos de Elena, ahí en ese libro llamado Maranata, el Señor viene, hay una declaración que ella dejó para todos nosotros, porque en ese periodo del 538 al 1798, hermanos, la persecución había sido acérrima. Los cristianos fueron perseguidos a muerte. ¿Y qué sucedió en ese periodo, hermanos queridos? Muchos pasaron al descanso. ¿Por qué? Correcto. Por Roma papal. Así que yo entiendo de que muchos no desconocen en realidad las verdaderas raíces, y yo diría las raíces de Roma papal, hermano. Mucha gente lo desconoce. Desconocen totalmente ese principio de cómo Roma ha sido un poder religioso, pero opresivo. Opresivo, ¿por qué? Porque está siempre en contraposición en las cosas del cielo. Político religioso. Es por eso que es político religioso, es correcto. Y por eso la Escritura nos lo presenta como lo presenta Pablo, y como lo presenta el apóstol Pedro, lo presenta como el hijo de perdición. Correcto. Muy importante que nosotros entendamos estas cosas. Bien, dicho esto, ¿qué nos dice la declaración? Dice, los 42 meses son los mismos que un tiempo y 2 tiempos, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, o 1260 días de Daniel 7, el tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en el capítulo anterior, empezó con la supremacía del papado en el año 538 después de Cristo y terminó en 1798. Entonces el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder romano, el poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la
la predicción. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Conflicto de los siglos, página 492. Saben que el Señor dio señales, hermanos queridos, para que su pueblo también se dé cuenta de todas estas cosas, para que nosotros en realidad entendamos todo esto. Por eso, si el libro de Joel, en el capítulo 2 y el versículo 31, noten cómo lo describe el Señor, porque es importante que todos hermanos, si me mueves quizás esto para afuera. Gracias. Nosotros tenemos que entender todas estas cosas. Noten lo que dijo, lo que nos dice el libro de Joel, capítulo 2, versículo 31. Cuando terminó, hermanos, ese periodo de persecución, noten cómo Cristo dijo qué eventos iban a dar. El sol se convertiría en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Hermano, en la terminación, en el 1798, o sea, los 42 meses o 1260 años, o tiempo y tiempos y medio tiempo, que son los mismos años proféticos, la persecución, nos dice la declaración, que había casi concluido por completo desde casi un cuarto de siglo. Después de esta persecución, hermanos, según las palabras de Cristo, el sol debía oscurecerse. Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esa profecía, hermanos queridos. Así que es importante que nosotros tengamos eso claro. Único, podríamos decirlo, casi único en su especie, por lo misterioso del hasta ahora inexplicado fenómeno que en él se verificó. Fue el día más oscuro, el 19 de mayo de 1780. Inexplicable acontecimiento de todo el cielo visible y la atmósfera de Nueva Inglaterra. Tremendas cosas, ¿no? Amén. Sí, hay un comentario bíblico que sigue diciendo acerca del mismo capítulo 13, versículo 5 de Apocalipsis. Y dice la hermana, dice: poderes religiosos que afirman que son leales al cielo y que tienen las características de un cordero, demostrarán por sus actos que tienen el corazón de un dragón y que están instigados y dirigidos por Satanás. Viene el tiempo cuando los hijos de Dios sentirán la mano de la persecución, porque santifica el séptimo día Satanás ha promovido el cambio de día de reposo con la esperanza de llevar a cabo sus propósitos de frustrar los planes de Dios. Trata de que los mandamientos de Dios tengan en el mundo menos validez que las leyes humanas. El hombre de pecado que ha pensado cambiar los tiempos y las leyes y que ha oprimido al pueblo de Dios, originará leyes para obligar a la observación del tiempo del primer día de la semana. Pero el pueblo de Dios deberá mantenerse firme del lado del Altísimo, y el Señor actuará en favor de los suyos para mostrar claramente que es el Dios de los cielos. Saben, esto, hermanos queridos, confirma muchas cosas. O sea, el mundo protestante de hoy, este tiempo, alega de manera consistente de que Cristo cambió el día de reposo por el domingo. Pero ¿quién en realidad, hermanos queridos, instituyó el domingo? Roma. Hermano, eso no lo ha instituido el Señor. No hay un solo texto en la Escritura que nos diga a nosotros que ese cambio se efectuó. No hay uno solo. Sino que Roma, hermano, por eso es que nosotros a través del estudio de la Escritura nos damos cuenta que Daniel describe a este poder religioso y político, y también el libro de Apocalipsis lo describe de manera clara y contundente. O sea, no hay manera de equivocarnos de que está hablando de un poder
religioso que se esconde bajo esa sombría del poder religioso, pero que es un poder más político que religioso, es opresivo. Así que es muy importante que nosotros entendamos todo esto. Ahora, hay algo que, ¿dónde deberíamos nosotros estar ubicados? Noten, que es lo que, si nosotros vemos un poquito de historia y tratamos de ir a través de la historia, en el siglo VI, hermanos queridos, el papado concluyó por afirmarse. Esto es muy importante, el asiento de su poder, ese del cual nos está hablando Apocalipsis 13, versículo 1 y 2 en adelante, nos muestra cómo se le da el poder a esta bestia. Hermanos, ese poder, dice que el asiento de su poder quedó definitivamente fijada en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de la iglesia. Hermano, el paganismo había dejado el lugar al papado. Ya la Roma pagana le daba totalmente, cedía su espacio a la Roma papal. Comienzan ya esa Roma de Césares quedaba afuera, ahora venían ¿qué? Los famosos papas, y eso es lo que vemos hoy, los papas, hermanos. Por eso es muy importante que usted y yo entendamos estas cosas. El dragón, hermano, le dio su poder y su trono y grande autoridad de acuerdo al versículo 2 de ese capítulo. Hermanos, es muy importante que nosotros entendamos. Ahí, hermanos, es donde da comienzo a correr esos 1260 años. Así que, hermanos queridos, aquí ustedes tienen este texto ya donde lo hemos discutido y lo seguiremos discutiendo poco a poco a través de todos los días que tenemos para repasar nuestra escuela sabática. Y yo lo invito, hermano querido, lo invito a usted que forme parte de esta aventura donde podemos repasar de manera abierta la Escritura, donde podemos llegar a comprender cómo la Escritura desenmascara este poder religioso, qué es lo que sucedió en antaño y qué es lo que va a suceder hoy antes de que el Señor venga a esta tierra. Sí, recordemos, hermanos, si podemos hacer un repaso, nosotros vemos también que en la venida de Cristo, antes de ser crucificado, Satanás siempre usó a su misma, a la iglesia, para perseguir al pueblo de Dios. Si nosotros recordamos, los fariseos y los saduceos fueron los más fervientes en acusar al Señor. Y Satanás va a usar las mismas diferentes circunstancias, pero usar los mismos métodos para perseguir al pueblo de Dios. Y no solo eso, tenemos que tener en claro, hermano, que en ese periodo, desde el 538 hasta el 1798, el pueblo fue lacerado totalmente. O sea, fue muerto, hermanos, perseguido. ¿Por qué? Por el sentido de adorar de manera correcta al Señor. Roma papal, hermanos queridos, desafortunadamente no le interesa adorar al verdadero Dios. Y los cristianos, hermanos, de aquel entonces se vieron obligados, dice una declaración, a optar entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales. O sea, tenían dos caminos: aceptar las leyes de Dios o aceptar las leyes de los papas. Así que, ¿cuál fue la determinación de aquellos? Inmigrar. No tuvieron otra oportunidad, o someterse a los poderes del Papa. Hermanos queridos, ojalá que nos ayude a nosotros poco a poco, de acuerdo al desarrollo de la lección, podamos irla comprendiendo y desglosando. Así que los invito, hermanos queridos, a que forme parte de la escuela sabática y podamos en realidad llegar a comprender nuestra historia, hermanos, que tiene mucha relevancia y es de suma importancia hoy en estos tiempos, antes del cierre de todas las cosas. ¿Algo que quieras decirle? Que Dios les bendiga, hermanos, y que podamos profundizar más, porque nosotros estamos haciendo un repaso, pero ustedes en casa pueden ahondar más en este tema y nos pueden escribir, nos pueden mandar un like, nos pueden chatear y meterse en el chat y escribirnos cualquier sugerencia. Será Dios que ponga en nuestras mentes y en nuestros corazones el poder hacerlo.
Que pasen una feliz semana, un feliz día y los esperamos mañana para que sigamos compartiendo la lección de Escuela Sabática. Bueno, vamos a orar entonces. Nuevamente, Padre, gracias porque nos ha permitido dar comienzo al repaso de la lección. Le suplicamos que nos dé su bendición, Señor, y bendiga ya a aquellos que de antemano han de formar parte de este repaso, Señor. Bendígale grandemente. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.